Era una tarde de domingo cuando mi tía Margaret dejó su taza de café sobre la mesa y me miró con esa sonrisa que siempre parecía esconder algo más. Estábamos todos reunidos para celebrar que mi hermano había conseguido un ascenso en su trabajo, y ella había pasado la última hora hablando de lo orgullosa que estaba de él, de lo inteligente que siempre había sido, de cómo ella siempre supo que llegaría lejos. Luego se volvió hacia mí, todavía sonriendo, y dijo algo que sonó casi como un cumplido, pero que no lo era en absoluto. Y tú, cariño, siempre has sido tan diferente. No todos nacemos para ser la estrella de la familia y eso está bien. Alguien tiene que ser el apoyo, ¿verdad? Lo dijo tan suavemente, con tanta naturalidad, que nadie más en la mesa pareció notar lo que acababa de pasar. Mi madre asintió distraídamente, mi padre siguió comiendo, mi hermano revisó su teléfono, y yo simplemente sonreí y dije que tenía razón, que todos tenemos nuestro lugar. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que había recibido un correo esa misma mañana que había leído 3 veces antes de poder creerlo. No era algo impresionante para ellos, todavía no, era solo algo que aún no encontraba la forma de decir en voz alta. Los meses anteriores a ese domingo habían sido extraños de una manera que nadie había notado. Mientras mi hermano recibía felicitaciones por cada pequeño logro en el trabajo, yo pasaba mis noches en mi habitación con la puerta cerrada, estudiando para exámenes que nadie sabía que estaba tomando. Nadie preguntaba qué hacía con mi tiempo libre, nadie asumía que estuviera preparando algo importante. Mi prima Emma había venido a cenar una noche y había hablado durante horas sobre su nuevo novio, y cuando finalmente me preguntó qué estaba haciendo yo últimamente, le dije que estaba leyendo mucho. Ella se rió y dijo que eso sonaba aburrido, pero relajante, que no todas necesitábamos ser ambiciosas. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta hasta las 4 de la mañana repasando problemas de matemáticas avanzadas con los audífonos puestos y una taza de té frío en mi escritorio. No le había dicho a nadie que estaba volviendo a tomar el SAT. No le había dicho a nadie que mi primer puntaje ya era significativamente mejor que el de mi hermano. Pero algo dentro de mí se negaba a hablar hasta estar completamente segura. Ese silencio no era orgullo, era protección pura. Había habido un momento, unas semanas antes, durante una barbacoa familiar, cuando mi tío había hecho un comentario que todos encontraron gracioso. Dijo que las mujeres de la familia teníamos suerte porque no necesitábamos preocuparnos tanto por las carreras, que podíamos simplemente encontrar a alguien bueno y ser felices. Todos se rieron, incluso mi madre. Mi hermano puso los ojos en blanco, pero no dijo nada, y yo me quedé ahí sentada, sosteniendo mi vaso de limonada, sintiendo cómo algo se endurecía lentamente en mi pecho. No era exactamente enojo, era más bien una comprensión fría y gradual de que no importaba lo que hiciera, ellos nunca esperarían nada de mí. Y de alguna forma extraña, eso me había liberado, porque si nadie estaba mirando, nadie podía decirme que no era capaz. Esa noche abrí mi laptop y comencé a escribir mi ensayo de admisión para MIT. No le dije nada a nadie. La pantalla brillaba en la oscuridad de mi cuarto y escribí durante horas, reescribiendo cada oración hasta que sonara verdadera. Lo que no entendí entonces era que ese silencio se convertiría en mi arma más poderosa. Los resultados del SAT llegaron un martes por la mañana. Lo recuerdo porque ese mismo día mi hermano recibió una oferta de trabajo mejor y toda la casa estaba celebrando. Había globos en la sala, mi madre había hecho pastel, mi padre salió temprano del trabajo para brindar, y yo subí a mi habitación mientras ellos tomaban fotos, abrí mi computadora y vi el número, 1580. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto largo, esperando sentir algo, alegría, orgullo, lo que fuera, pero lo único que sentía era una especie de calma extraña. Sabía que mi hermano había sacado 1200, lo había escuchado decirlo con orgullo a nuestros primos unas semanas antes y todos lo felicitaron.
Nadie me había preguntado mi puntaje. Nadie asumía que siquiera había tomado el examen, así que no dije nada. Solo cerré la computadora, bajé las escaleras y comí un pedazo de pastel. Mi madre me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, solo un poco cansada. Ella asintió y volvió a la celebración. Lo que nadie notó era que ya había empezado a recibir correos de universidades de las que nadie en mi familia había oído hablar. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de doble vida. Durante el día asistía a clases, almorzaba con mis amigas, asentía cuando mi tía me sugería que considerara la universidad comunitaria local. Durante la noche, llenaba solicitudes de admisión, perfeccionaba ensayos, revisaba mis correos cada hora. Había algo extrañamente pacífico en ese secreto. Nadie esperaba nada de mí, así que no podía decepcionar a nadie, y si lo lograba, sería completamente mío. Una noche, mi prima Sara vino a dormir a casa, y estábamos viendo una película cuando empezó a hablarme de sus planes de boda. Me preguntó si pensaba ir a la universidad y le dije que no estaba segura todavía. Ella dijo que probablemente era mejor así, que la universidad estaba sobrevalorada de todas formas, especialmente para chicas que de todos modos se iban a casar después. Recuerdo haber sonreído y asentido, mientras pensaba en el correo que había recibido esa mañana de Yale, pidiéndome que confirmara mi disponibilidad para una entrevista. No dije nada. La película siguió y Sara se durmió cerca de medianoche. Yo me quedé despierta hasta las 3 de la mañana preparando mis respuestas para esa entrevista que nadie sabía que tenía. Las aceptaciones empezaron a llegar en marzo. La primera fue de Northwestern, con una beca completa por mérito. Abrí el correo en la biblioteca de la escuela durante mi hora de almuerzo y tuve que cerrar la laptop rápidamente porque mis manos temblaban demasiado. No le dije a nadie ese día, ni siquiera sabía cómo formularlo. Esa noche, durante la cena, mi padre estaba hablando de cuánto iba a costar la universidad para mi hermano si decidía hacer una maestría, cuánto tendrían que ahorrar, tal vez sacar un segundo préstamo. Mi madre se veía estresada. Mi hermano dijo que conseguiría un trabajo de medio tiempo, y yo comí en silencio, sabiendo que tenía una carta de aceptación con financiamiento completo escondida en mi mochila. Pero algo me impedía hablar. No era crueldad, era solo que sabía que en el momento en que lo dijera, todo cambiaría. Tendrían opiniones, tendrían consejos, podrían incluso tratar de disuadirme, decirme que no estaba lista, que era demasiado lejos, demasiado ambicioso. Así que esperé. Stanford llegó 2 días después, luego MIT, luego Princeton. Cada notificación hacía que mi corazón latiera un poco más rápido, pero mantuve mi cara neutral. Lo que no anticipé fue cuánto ese silencio empezaría a pesar. Hubo un momento en que mi tía Margaret me llevó de compras, solo nosotras dos. Estaba tratando de ser amable, lo sabía. En el carro me habló de la hija de su amiga que había tomado un año sabático y cuánto le había ayudado. Dijo que no todos tenían que seguir el camino tradicional, que algunas personas florecían mejor tomándose su tiempo. Miré por la ventana y dije que era una buena perspectiva. Ella sonrió, aliviada, y siguió hablando de programas de certificación, escuelas de negocios locales, opciones más realistas. Lo que no sabía era que yo ya había aceptado un lugar en Stanford, con una beca completa de $125,000. Simplemente no había encontrado cómo decirlo todavía. En la tienda me compró un suéter y me dijo que no me preocupara, que iba a encontrar mi camino. Le agradecí sinceramente, porque ella realmente creía que estaba ayudando. Pero sosteniendo esa bolsa de compras en el camino de regreso, me sentía como una mentirosa. No porque estuviera ocultando algo malo, sino porque estaba dejando que la gente construyera una versión de mí que no existía. Sabía que no podía durar, pero no sabía cómo terminarlo sin que pareciera una traición. El momento de la verdad llegó en otra cena familiar a finales de abril. Mi hermano había recibido su paquete financiero para su maestría,
y mis padres estaban discutiendo los detalles del préstamo estudiantil. Mi tía Jessica estaba ahí y empezó a darme consejos no solicitados sobre cómo, tal vez, empezar con algunas clases en la universidad comunitaria para ver si la universidad era para mí. Lo dijo frente a todos, y varias personas asintieron como si fuera sabio. Mi hermano incluso agregó que sería menos presión para mí, y algo en mí finalmente se rompió. No dramáticamente, no con enojo, solo una fatiga tranquila. Dejé mi tenedor y dije, no voy a ir a la universidad comunitaria. El silencio que siguió fue extraño. Mi madre se rió nerviosamente y preguntó qué quería decir. Saqué mi teléfono, abrí mis correos y empecé a desplazarme. Stanford, MIT, Yale, Princeton, Northwestern, Johns Hopkins, todas aceptaciones, algunas con becas completas. No levanté la vista, solo les pasé el teléfono. Mi tía Jessica fue la primera en tomarlo. Leyó en silencio, luego se lo pasó a mi madre. Lo que siguió no fue celebración, fue confusión. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó mi madre. ¿Desde cuándo estás aplicando a estas escuelas?, dijo mi padre. Mi hermano no dijo nada, solo miraba su plato. Lo que no había anticipado era que mi secreto no sería recibido como una sorpresa agradable, sino como una acusación. Los días después de esa cena fueron tensos. Mi madre estaba herida de que no le hubiera dicho nada. Mi padre parecía desorientado, como si no supiera quién era yo. Mi hermano se volvió distante, casi no me hablaba. Y mis tías y tíos empezaron a hacer preguntas extrañas, como si estuvieran tratando de entender cómo había podido engañarlos. Nadie decía felicidades, nadie preguntaba cómo me sentía. En lugar de eso, querían saber por qué había guardado el secreto, si pensaba que era mejor que ellos, si todo esto no era un poco demasiado ambicioso. Mi prima Emma incluso me mandó un mensaje diciendo que le parecía raro que no hubiera compartido nada, como si compartir fuera una obligación. Y tal vez ese era el problema. Tal vez al no compartir nada los había obligado a confrontar sus propias suposiciones. Habían construido una versión de mí en sus cabezas, una versión tranquila, no demasiado brillante, no demasiado ambiciosa, que no los incomodaría. Y al revelar la verdad, había destruido esa versión. No lo había hecho para herirlos, lo había hecho para protegerme, pero el resultado era el mismo. Lo que no había entendido hasta ese momento era que a veces tener éxito en silencio es percibido como una forma de mentira por aquellos que no esperaban nada de ti. Mi partida a Stanford en agosto fue extrañamente discreta. No hubo gran fiesta, no hubo fotos familiares en el portal de la universidad. Mis padres me ayudaron a mudarme, pero el ambiente extraño, educado pero distante. Mi hermano no vino. Dijo que tenía una orientación ese fin de semana, pero yo sabía que no era cierto. Mi madre lloró al irse, pero no sabía si era de orgullo o de algo más. Mi padre me abrazó y me dijo que tuviera cuidado, pero no me miró a los ojos. Y cuando se fueron, me quedé parada en mi nueva habitación de residencia, rodeada de cajas, preguntándome si había hecho algo malo. Pero entonces llegó mi compañera de cuarto, luego otro estudiante del pasillo, y empezamos a hablar, y por primera vez en meses nadie asumía que yo era menos capaz porque era mujer, o porque venía de un pueblo pequeño, o porque no encajaba en su imagen de lo que una buena estudiante debería ser. Solo me veían como yo. Y esa noche, sentada en la sala común con gente que acababa de conocer, riendo de bromas que todavía no entendía completamente, me sentí más en casa de lo que había estado en mucho tiempo. Lo que empecé a entender era que a veces irse es la única forma de realmente llegar. Los años en Stanford fueron transformadores, pero no de la manera que hubiera imaginado. No fueron las clases, aunque eran extraordinarias. No fueron los profesores, aunque algunos cambiaron mi vida. Fue el hecho de vivir en un lugar donde nadie tenía expectativas preconcebidas sobre mí. Podía ser brillante sin que me trataran como una anomalía. Podía ser ambiciosa sin que me dijeran que era demasiado.
Me uní a un laboratorio de investigación en segundo año y mi profesora me animó a aplicar a un programa de doctorado con financiamiento completo. Fui aceptada en Johns Hopkins con un paquete que cubría no solo la matrícula, sino también un salario de investigación cómodo. Fui iniciada en Phi Beta Kappa en tercer año y en la ceremonia me senté en el auditorio, usando mis insignias de honor, rodeada de gente que realmente celebraba los logros de los demás. No invité a nadie de mi familia. No fue por crueldad. Era solo que ahora sabía que algunas victorias se saborean mejor en silencio. Mi madre me llamaba de vez en cuando. Me preguntaba cómo estaba, si había conocido a alguien, si pensaba regresar después de graduarme. Nunca preguntaba por mis calificaciones, nunca preguntaba por mi investigación. Lo que empecé a darme cuenta lentamente era que vivíamos en realidades paralelas y que tratar de fusionarlas solo lastimaría a todos. La graduación llegó con honores, pero caminé por ese escenario pensando principalmente en el siguiente paso. Mis padres vinieron y tomaron fotos, y mi madre lloró otra vez, pero siempre estaba esa distancia, esa sensación de que estaban orgullosos, pero también desorientados, como si estuvieran viendo la vida de alguien más. Mi hermano no vino. Dijo que no podía tomarse tiempo libre del trabajo. No insistí. Después de la ceremonia fuimos a cenar y mi tía Margaret, que también había venido, hizo un comentario sobre cuánto debió haber costado todo esto. Dije tranquilamente que todo había sido cubierto por becas. Ella se rió nerviosamente y dijo que había tenido suerte. Y tal vez tenía razón, tal vez fue suerte, pero también fueron 4 años de noches sin dormir, de dudas, de trabajar más duro de lo que nadie veía. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, miré mis estados de cuenta bancarios. Entre mis ahorros de becas, mis trabajos de investigación y una pequeña herencia de mi abuela que nadie sabía que había invertido, tenía un saldo de 6 cifras. Nunca se lo había dicho a nadie. No era para presumir. Era solo que había aprendido muy temprano que cierta información crea más problemas de los que resuelve. Lo que guardaba ahora ya no era un secreto de protección, era una elección de paz. Los años de doctorado en Johns Hopkins me dieron una estructura y un propósito que nunca había tenido antes. Mi investigación fue publicada en revistas respetadas, presenté en conferencias internacionales. Construí una vida donde mi trabajo hablaba más fuerte de lo que cualquier explicación familiar podría hacerlo. Hablaba con mi madre tal vez una vez al mes ahora. Las conversaciones eran breves, educadas, centradas en el clima y la salud. Ella nunca preguntaba por mi trabajo, yo no lo ofrecía. Mi hermano y yo casi no hablábamos, no por hostilidad, solo por distancia. Nuestras vidas habían divergido tanto que ya no había puente, y extrañamente estaba en paz con eso. Un día mi prima Emma me llamó de la nada. Estaba planeando su boda y quería saber si iría. Hablamos unos minutos y mencionó, casi de paso, que había escuchado que yo estaba haciendo algo con ciencia ahora. Le dije que sí, algo así. Ella dijo que eso era genial, luego inmediatamente cambió el tema a su vestido. No me sentí herida, solo me di cuenta de que vivíamos en mundos completamente diferentes ahora, y que eso estaba bien. Lo que había dejado de hacer era tratar de hacer que mi vida encajara en su comprensión. Ya no era responsable de manejar su incomodidad con quien me había convertido. Hubo un momento, recientemente, cuando regresé a casa para Navidad. Era la primera vez en 2 años. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Mi madre había cocinado mi platillo favorito y mi padre hizo preguntas educadas sobre Baltimore. Mi hermano estaba ahí con su prometida y hablaron de sus planes para comprar una casa. Todos parecían contentos, establecidos. Y entonces mi tía Jessica preguntó, casualmente, si estaba viendo a alguien. Dije que no, que estaba enfocada en mi investigación. Ella hizo esa expresión, esa mezcla de lástima y juicio, y dijo, «¿Sabes? No te estás haciendo más joven, no querrás terminar sola». Sonreí y no dije nada, porque lo que ella no entendía era que yo no estaba sola. Tenía colegas que respetaban mi trabajo.
Tenía amigos que entendían mis ambiciones. Tenía una carrera que me llenaba de formas que nadie aquí podría entender. Y tenía una cuenta bancaria que me daba más libertad de la que la mayoría de la gente en mi familia tendría jamás. No necesitaba probarles nada. Ya no necesitaba su aprobación. Lo que finalmente había aprendido era que el mayor poder no es probar que la gente estaba equivocada, es dejar de importarte que lo hayan pensado. Hace unos meses recibí un correo de mi madre. Era largo, lo cual era inusual. Decía que había estado hablando con mi tía Margaret y que Margaret había mencionado que siempre había sabido que yo era especial, que siempre vio potencial en mí. Decía que mi padre siempre había estado orgulloso, que solo no sabía cómo expresarlo. Decía que mi hermano había dicho recientemente que siempre me admiró. Leí ese correo 3 veces, tratando de recordar si alguna de esas cosas había sido cierta. Traté de recordar un solo momento en que Margaret había dicho algo alentador antes de que me fuera. Traté de recordar a mi padre preguntándome sobre mis sueños. Traté de recordar a mi hermano defendiéndome cuando alguien me subestimaba. Y no pude. Lo que me di cuenta, sentada en mi apartamento con ese correo abierto en mi pantalla, era que mi éxito los había obligado a reescribir la historia. No podían vivir con el hecho de que no habían creído en mí, así que habían cambiado la narrativa. Ahora siempre habían sabido. Ahora siempre habían estado orgullosos. Ahora siempre me habían apoyado. Y la parte más extraña era que probablemente creían esa nueva versión. La memoria es generosa con nosotros mismos. Les permite olvidar las pequeñas crueldades, las suposiciones silenciosas, los momentos en que eligieron no ver. No respondí ese correo durante días. Cuando finalmente lo hice, solo dije gracias, que apreciaba sus palabras, porque ya no necesitaba corregir su historia, ya no necesitaba que recordaran la verdad. Ahora, sentada en mi oficina en el campus, preparando una clase que enseñaré el próximo semestre, a veces pienso en esa tarde de domingo cuando mi tía dijo que yo era el apoyo de la familia. Pienso en el silencio que mantuve, en los secretos que cargué, y me doy cuenta de que no lamento nada, porque ese silencio no venía de la vergüenza, venía de saber que no todos merecen una ventana a tu camino. Algunas personas ven tu éxito y ven una acusación, otras lo ven y encuentran inspiración, pero la mayoría no lo ve realmente. Lo filtran a través de sus propios miedos y arrepentimientos, y no importa cómo lo expliques, nunca lo entenderán realmente. Mi familia probablemente sigue pensando que tuve suerte. No saben que tengo una posición de profesora titular esperándome después de mi doctorado. No saben que he sido contactada por 4 departamentos diferentes. No saben que el número en mi cuenta bancaria sigue creciendo, no porque esté obsesionada con el dinero, sino porque aprendí muy temprano que la seguridad financiera significa nunca tener que depender de personas que no creen en ti. Probablemente nunca les diré todo eso, no porque no merezcan saberlo, sino porque ya no necesito que lo sepan. Lo que finalmente entendí es que la verdadera libertad no es probar que te subestimaron, es construir una vida tan plena que su opinión ya no importa.